Pues muy buenas tardes, aquí nuevamente los periodistas que vivimos de noche, No, ya Sonia le del cambiaste el Valle. nombre. Viven de noche, viven de noche. Bueno, pero es que nosotros vivimos de noche, el programa se llama Los periodistas viven de noche. Dale Mi pues. nombre es Sonia del Valle, me acompaña Ignacio Alvarado, por supuesto, y Jorge Torres también, y estamos muy contentos. Bueno, no sé si contentos, porque fíjense que no podemos dejar de no abordar un tema que me tiene eh, pues atribulada, por decirlo menos, que es el uso, eh, todo lo que pasó, ¿no? En relación a Tasco, más bien lo que pasó en Tasco, el jueves santo, el viernes santo y el sábado santo y el domingo. Pero sobre todo lo que, bueno, ya sabemos qué pasó. Hay una niña que es secuestrada, luego la encuentran muerta, hay unos videos donde la niña entra en casa de la vecina y luego los vecinos y la mamá de esta niña pues toman la casa de la vecina, la sacan a golpes, etcétera, etcétera. Hay una denuncia puesta en Iguala, nadie les hace caso, en fin, hay un enojo por la falta de acción de los policías y los ministerios públicos en Iguala. Pero que el tema en sí es dramático el desenlace de la presunta secuestradora por el tema del linchamiento, pero a mí lo que me gustaría un poco poner sobre la mesa es el tema de los medios de comunicación y el efecto redes sociales, que pareciera que en tiempo real estábamos viendo cómo se linchaba a una persona de maneras insólitamente duras, ¿no? Eh, Porque durante todo el jueves estuvo posteando y reposteando miles de personas con un celular, transmitiendo, haciendo videos, eh, montándolos en las redes sociales, los medios de comunicación filmando casi en tiempo real y transmitiendo la información diciendo, están linchando a esta persona, a estas dos personas, sacan a esta mujer y sus dos hijos, los linchan, la acción de la policía, todo era como pareciera como irreal, ¿no? O subreal esto que estaba pasando, pero sin embargo lo estábamos viendo así en tiempo real. Y me pregunto, ¿qué otra cosa diferente o por qué actuamos así o qué pudimos haber hecho diferente que no hicimos como medios de comunicación en un evento tan complicado como ese, ¿no? Donde pues todo el pueblo, o sea, donde todos somos responsables, ¿no? De una cosa como esta, que sí me parece tremenda. ¿Qué piensan? No se queden callados ni rezando, por favor. No, pues mira, yo creo que es esta fascinación por el morbo, por el detalle, eh, pues eso, morboso, de los hechos de sangre, digamos que es muy mexicana, ¿sí? Y si está bien o está mal, pues eso ya corresponde a cada cual juzgarlo. Pero en lo personal, nunca le he encontrado un sentido a esta disección del hecho eh, tan francamente innecesario cuando suceden casos como esto, ¿no? Pero pues, digo, lo que vimos y lo que estamos leyendo, viendo, escuchando del jueves hacia acá, pues, digo, no tiene gran diferencia con lo que publicaba en su momento La Alarma, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, es necesario estar repitiendo este, hasta lo nauseabundo, tanta imagen de cómo se golpea hasta que le provocan, pues no la muerte allí mismo en el lugar, pero sí los minutos posteriores a esta mujer que presumiblemente es, está implicada en el secuestro y la muerte de esta niña Camila Gómez. Eh, y, eh, y con ello se pasa a un segundo plano esta cronología de esta omisión criminal
de las instituciones, no solamente en Taxco, sino en Guerrero, ¿no? Y a mí lo que me significa algo como, pues, no sé, como una falta o como una falla del periodismo también, es que hasta el momento no conocemos detalles sobre lo que verdaderamente sucedió. Es decir, el reportero se ha centrado en la escatología del hecho, Del linchamiento. del linchamiento, y no en decir si efectivamente hubo una solicitud de rescate por 250,000 pesos, que hay un dato por ahí medio perdido. A lo más que se ha llegado es hablar con el alcalde, que el señor es un político improvisado, que simplemente el municipio se le deshizo entre las manos con temas de seguridad, que Morena no lo elige para que se repita del cargo y Movimiento Ciudadano le ofrece sus siglas, ahorita están evaluando si sí o si no, pero que evidentemente está en campaña y lo que hace este señor pues es aventarle la responsabilidad a Evelyn Salgado, la gobernadora, que también es otra improvisada de la política, una imposición del presidente López Obrador, o es parte de ese movimiento que encabezó su padre, Félix Salgado Macedonio, con acusaciones de violación y al que López Obrador estuvo defiende y defiende, etcétera, y que provocó un pequeño cisma de parte de militantes de Morena. Y bueno, todos estos componentes que dan contexto al hecho y que pueden explicar la verdadera tragedia, no solamente de Guerrero, sino del país, que es esta negligencia, esta omisión institucional, se está ahí hasta ahorita, 5 días después de sucedidos los hechos, yo no he leído la palabra alerta Amber. ¿Por qué no se aplicó en el caso de esta niña de 8 años? Pues es lo que no sabemos y es algo que tampoco se ha reporteado ni a la distancia ni en el centro mismo de los hechos. Claro, porque la desaparición debería de provocar de inmediato la alerta Amber para que tú la busques y sin embargo no se aplica, a pesar de que llevan los videos, a pesar de que le dan parte al Ministerio Público en Iguala, de que o sea, ahí entró a esa casa, etcétera, y no saben dónde está. No hay nadie que haga nada. En un estado que además tiene alerta de género desde hace 8 años o 7, ¿no? Por el alto grado de feminicidios que suceden en la entidad, no nada más en Taxco. Y sin embargo, efectivamente, yo creo que es como el resultado de todo lo que ha pasado, es decir, ¿qué podíamos esperar de gobernadores y de gobiernos improvisados, de personas que no saben qué significa, ¿no? Gobernar y efectivamente atender pues los múltiples problemas que tiene o que presenta la ciudadanía? Y ese es el resultado, o sea, desde que Evelyn es gobernadora, no porque ella sea la responsable, pero es todo, es ella, No, es que ella más es la el presidente responsable. Ella es la municipal, más responsable. todos, es decir, todo A ver, esto, ¿qué podía salir mal? Esto. Fíjate, de enero a la De fecha Evelyn, ¿qué podía salir mal? Esto. ya van 3 secretarios de seguridad que se nombran ahí, ¿sí? Ya se cambió al secretario de gobierno, se destituyó a la fiscal. Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que López Obrador sale a abordar el tema sobre asuntos de crimen común que no le competen a la esfera del gobierno federal. Y sin embargo lo hace pues porque hay un proceso electoral en pleno, porque tiene que defender este falso... Lo indefendible, ¿no? Pues sí, es decir, la ineficacia absoluta. De que la estrategia de seguridad es un fracaso, digo, por más que sostengan lo contrario. Y sobre todo cuando el tema de la seguridad es el núcleo discursivo de las campañas. ¿Y tú qué piensas, Jorgito?
Porque nada más te quedas pensando. No, es que estoy escuchando a Nacho y a ti y ya me parece que ya dijeron realmente lo que hay que decir sobre el tema. Yo nada más añadiría que esto es la evidencia de cómo no solamente es un tema de malos políticos, digamos, de la calidad de la clase política, cómo ha ido mermando, sino cómo también ha hecho daño a lo que pues, conocemos como el sistema, es decir, las instituciones que en un momento en el que si esas instituciones funcionan, la mala calidad de los políticos que pueden llegar a ser presidentes municipales, gobernadores, no tiene mucho efecto más allá de lo anecdótico o de ciertas decisiones, porque el sistema funciona, es decir, si el Ministerio Público funcionara como debe de funcionar, si el sistema judicial funcionara como debe de funcionar, si los sistemas de seguridad, así sean municipales, funcionaran como deben de funcionar, este tema y otros, me parece, ahí coincido con Nacho, me parece que es un ejemplo de lo que puede estar pasando en muchos lugares del país, en donde precisamente esa falla en el sistema es lo que te provoca este tipo de tragedias. ¿No? El hecho de que una niña desaparezca, el hecho de que los familiares alerten a las autoridades locales, que las autoridades locales no tomen las medidas a ese nivel, sino que los trasladen a otro municipio. Y esta tardanza y esta falta de respuestas de parte de la autoridad, en este caso la autoridad local, es lo que provoca precisamente que la sociedad asuma el control de las respuestas, como en este caso, es decir, fue la sociedad, fueron los vecinos los que buscaron las cámaras, fueron los vecinos los que vieron las imágenes de la niña entrando al callejón, es decir, la niña ya entrando a la casa, por lo menos al garage de donde estaba, las cámaras que revelan cómo de ese sitio saca un personaje en una bolsa, un bulto, digamos, en ese momento pues es algo que echa un taxi, que colocan un taxi, se va. Es decir, todo eso son los vecinos los que llegan a esa conclusión a partir de la evidencia que logran reunir. Y la falta de autoridad todavía para ese momento es absoluta. Entonces, lo que sigue, que es lo que vimos, primero los vecinos bloqueando calles, destruyendo patrullas, destruyendo vehículos oficiales, etcétera, se pasa a un segundo momento en el que el arresto de las personas presuntamente involucradas deriva pues en un linchamiento, en cómo se los arrebatan de las manos a los policías y los asesinan, por lo menos a ella, y golpean de manera brutal a dos personas más que serían presuntamente cómplices, digamos, ¿no? Quizás, lo que pasa es que en realidad no hay arresto, porque los policías llegan y como no tienen orden de aprehensión, bueno, se van. Y entonces cuando la gente le dice, si no vienen en media hora, los sacamos nosotros. Pues y es no que llegaron en media hora. Más de 2 horas. Y entonces lo sacaron a golpes, ya enojados. Ahora, esta negligencia, esta ineptitud o esta burocracia criminal, como quiera que se le llame, creo que es atinado, convierte a parte de los deudos de la niña en asesinos. A toda la comunidad. Y ahora ellos sí van a estar sujetos a una investigación por homicidio, ¿no? Entonces, en fin, el conjunto de instituciones fracasa no porque, como dice el alcalde, pues estaban las procesiones y él está más preocupado por el turismo que por otra cosa, sino porque hay un mal endémico en las instituciones, pues no solamente de Guerrero, de casi todo el país, pero el hecho de que, por ejemplo, la gobernadora, siempre que han sucedido casos de magnitud que rebasa las fronteras de Guerrero, se queda callada, no sale a hablar, como no lo ha hecho ahora con este caso. No lo hizo con el asesinato de Yankee, el joven normalista. Sí, el joven de la escuela de Ayotzinapa.
en donde hay todo un concierto de protección que permite la fuga del agente que dispara y asesina a este joven. Y, en fin, o sea, hay un vacío de poder que también se manifiesta en la forma en cómo buena parte o muchas regiones del Estado están bajo control criminal. Y no hay quien les plante cara, no porque no se pueda, porque no se quiere. Digo, institucionalmente, la fuerza del ejército, de la Guardia Nacional, es muy superior a lo que pueden tener cualquier grupo criminal, pero pues hay una inacción. Y eso del cero impunidad, etcétera, pues no existe. Pero, de vuelta a la cobertura de los medios de comunicación, bueno, pues hay un sensacionalismo o hay estos patrones ya bastante bien definidos en los medios de comunicación, en los periodistas, entre aquellos que hacen una defensa a ultranza o aquellos que nada más se obsesionan con la crítica al gobierno, pero el análisis, el contexto de los sucesos criminales como estos, pues están ausentes de los medios, de la mayoría de los medios de comunicación. Sí, yo creo que ahí falla todo, todas las instituciones, incluido también el periodismo, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas, es decir, Los todo ciudadanos. el mundo, ¿no? ¿Los qué? También los Ciudadanes. Los Les ciudadanos, ciudadanos. les ciudadanos, todo el mundo, ¿no? Frente a un hecho tan dramático. Porque al final del día uno puede entender que efectivamente estamos en campaña y lo que tú quieras y puede ser aprovechado y todo, pero el hecho de que hayamos llegado a esta enorme insensibilidad, me parece que tendría que reflexionar todo el mundo, cada uno desde su casa, donde quiera. Pero bueno, otro tema que a mí me gustaría abordar es el tema de la recurrente, no recurrente, pero sí hay una noticia que sale publicada en La Jornada con un especialista que habla, un especialista español que habla de esta guerra en contra de el presidente, guerra en las redes sociales en contra del presidente y Claudia Sheinbaum. A propósito de lo que ya hemos venido conversando sobre si el hashtag narcopresidente 123 ya va en el número 20 y tantos, 29 creo. Y la candidata, la narcocandidata también va como en no sé en qué número. En fin, él lo que dice es que efectivamente es una campaña pagada. Eso es claro, ¿no? Digo, ahí no hay novedad. No hay digamos, novedad, ¿sí? ¿no? No es ninguna novedad. Que hay una campaña pagada, que estas campañas cuestan millones de pesos, ¿no? Millones de dólares, que él ha estado investigando. ¿Cuál es el nombre del especialista? Ahorita les voy a decir el nombre del especialista. Es un especialista español que dice que ha estado investigando a lo largo de los últimos años. Se llama Julián Macías y es un activista digital español, whatever that means. Es decir, no sé si es especialista en datos, no sabemos, pero lo que sí es que es activista digital y es español. Bueno, el tema es que lo que dice es que este tipo de campañas no es la única vez que sucede en México, que ha sucedido en otros países. O en América Latina. O en América Latina, que sucedió en Bolivia, que sucede en otros países. Pero que tienen algunas características. Una que es financiada por la derecha, cualquier cosa que esto se entienda como tal, ¿no? Y que hay algunas empresas especializadas en hacer esto, es decir, en crear cuentas falsas, porque ¿qué es una campaña de este tipo? Es tú creas cuentas falsas y hablan de cifras, quizá es lo más interesante, el número enorme de cifras y cuentas que se crean para lanzar este tipo de campañas, ¿no? Y uno que está aquí modestamente haciendo su propia campañita a través de sus redes sociales dice, no, bueno, pues nunca, ¿verdad? Nunca le voy a alcanzar a nadie. Cuando estas campañas articuladas hablan de 100,000 cuentas falsas que se arman para emitir millones de mensajes, ¿no? Y eso cuesta. Entonces, lo que me parece interesante es que esto se hace de un lado y de otro. O sea, no es nada más en este caso, porque cuando tú ves
este hashtag, pero por el otro lado hay otros hashtags en contra de las otras candidatas. La pregunta para ustedes es si esto efectivamente tiene alguna repercusión. Estábamos analizando hace rato el tema de las encuestas, ¿no? Y parece ser que las encuestas no se mueven, ni, o sea, que se gastan, vamos, lo que quiero decirle a todos los que hacen este tipo de campañas, que dejen de gastar dinero porque no tiene ninguna repercusión en lo que están haciendo, es decir, no están moviendo, pues, a la gente. No sé si lo único que están generando es más encono, pero no sé si las preferencias electorales, No, o pues si aquí más bien la falla. aprobación del presidente no baja, en fin, o sea. Bueno, de acuerdo con las encuestas. Sí, de que acuerdo con las son encuestas, bastante- cuchareadas, ya dijimos. Son bastante dudosas, pero a ver, yo diría una cosa. En la medida en que se han masificado o multiplicado este tipo de campañas, que de ninguna manera son nuevas, me parece también que se ha crecido de manera extraordinaria el cinismo dentro de la política y de los funcionarios públicos en general, ¿no? Y con esto voy a remitirme a la era antes de Internet, cuando los periódicos o las cadenas televisivas o radiofónicas hacían esto que pues eran campañas periodísticas sobre X tema o sobre determinada figura fuera política o dentro de la función pública, ¿no? Entonces, el alcance de esos medios de comunicación, cuando estoy hablando de medios impresos que por alguna razón estaban dotados de una fortaleza más sólida, digamos, que la televisión y la radio en términos de información noticiosa, porque pues había confianza en lo que se publicaba en los periódicos, ¿no? Y en las revistas. Entonces, hay muchas historias de funcionarios destituidos tras una campaña periodística en contra, cuando en México pues nunca se ha sobrepasado, estoy hablando de los periódicos de nota dura, digamos, pues tirajes más de 100,000, 120,000 ejemplares, y de esos quién sabe cuántos se regresarían, pero vamos, la caja de resonancia que tenían era amplia. Oye, como ¿no? el viejo chiste que se contaba cuando yo estudiaba periodismo, que en ese tiempo, estamos hablando del 95, entré a estudiar periodismo, y todavía se editaba el periódico El Nacional, que era del Estado, ¿no? Sí. Perdón, un paréntesis. Sí. Y me acuerdo que uno de los profesores, creo que era, no sé si el maestro Pérez Miranda, no, era Páramo, el maestro Alfredo Páramo. Y él decía que se contaba un chiste, ¿no? Que se decía que ¿cuántos periódicos tira el Nacional? Y la respuesta era todos. Porque en realidad esa era parte de cómo funcionaban los medios de comunicación. Es decir, todavía ahora, cuando entró la crisis de la pandemia, había periódicos, a mí me llegaban a platicar compañeros que trabajaban en medios, había periódicos que tiraban 50 ejemplares para justificar la publicidad que se les daba. Entonces, porque había que enviar los testigos que le llaman. Entonces, editaban 50 ejemplares. O sea, la imprenta saqueaba 50 ejemplares para las oficinas de prensa para justificar la publicidad y poder cobrar. Ese era el... No, y hacían tirajes mucho, muy amplios cuando se notariaba ese tiraje, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero generalmente ya en los últimos años... Pero no, mira, era mejor el humor gay de Juan Gabriel. ¿Cuál? Él decía que los periódicos no los leía y solo los utilizaba para madurar los aguacates. Entonces, bueno, ya ubicándonos en el tiempo actual, donde las redes sociales todo se magnifica y se llega a un público inmensamente superior al de hace 25 años, por ejemplo, pues yo quiero preguntar cuántos funcionarios han sido derrocados por eso, cuántas candidaturas se han descarrilado. Pues no, ninguna, o muy pocas, ¿no? Entonces, hay un efecto en la conciencia o en esta, pues sí, en la conciencia crítica del ciudadano, la ciudadana. Lo dudo, porque creo que están muy bien definidas las aguas, a favor o en contra. Y
y bueno, digo, ya cualquier campaña ahora está al revés, comienza en las redes sociales y después se continúa en los medios tradicionales. Pero lo cierto es que eh, con este tipo de campañas, a mí me parece que se desdibuja más el perfil del buen periodismo, ¿no? Y sobre todo porque esto de de la Guerra Fría de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, que sucede sobre todo en la plataforma X, ¿no? Una plataforma que también cambió su cariz y su interpretación de sus propias reglas. Es decir, cuando una campaña para el ahora plataforma X es una guerra sucia. Nunca, ¿sabes? Pues no. Porque su máxima actualmente es, todo el mundo tiene derecho a decir lo que se le dé la gana, como lo quiera decir y como lo quiera expresar y de la manera en la que lo quiera expresar. Al final del día es un negocio y si tú creas 100,000 cuentas nuevas y además me pagas publicidad para promover esas cuentas, ¿no? Y que un hashtag se mueva, pues para mí, pues el negocio es redondo, diría Elon Musk. Oye, no, espérame, me hiciste recordar el eslogan de una obra de teatro de los 80s, creo que eran puras actrices famosas. Francamente no recuerdo de qué iba ni cuál era el nombre de la obra, pero había un eslogan que decía, entre mujeres nos podemos hacer garras, pero nunca nos haremos daño, algo así era la cosa. Pues es igual acá. O sea, todo el mundo se rasga vestiduras, se menta la madre, se saca la lengua, se descalifica y ninguno se hace daño, ¿eh? Exacto, lo que me llama mucho la atención es que sea nota de portada de un periódico. El tema de hay una guerra sucia contra AMLO y Claudia Sheinbaum. Pues es la nota fácil, digamos, y la más barata, porque nadie está haciendo trabajo en campo. Nadie quiere gastar nada y pues todo se vuelve pues un periodismo cabaretero, digamos. Claro, es como poner esa nota en portada como lo más relevante que está pasando, porque eso supuestamente son las portadas de los periódicos, ¿no? Uh-huh. Tú decides de todo lo que está sucediendo qué es lo más relevante ese día. Tú, los editores, a eso me refiero. Y decidieron que lo más relevante ese día era decir que había una guerra sucia en Twitter, pagada, etcétera, por la derecha española o grupos de derecha de España, etcétera, etcétera. Como si además nunca hubiera habido una guerra sucia o pagada de los de la izquierda, dijéramos, en contra de los de la derecha. Insisto en repetir cualquier cosa que la izquierda y la derecha signifiquen hoy en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que efectivamente es solamente divertido meterse a Twitter y ver quién es el trending topic ahora. Y ya eso más o menos te da una idea de cuál es el ruido social. Pero yo creo que efectivamente no tienen un impacto ni una repercusión ni en la preferencia de los y las electores posibles el próximo 2 de junio. Es decir, no están haciendo efecto estas guerras en lo que las encuestas están registrando, por un lado, ¿no? Y bueno, no sé tú, Jorge, si quieres decir algo. No, yo pienso... Nada más callado. Y eso sí me pone nerviosa cuando Jorge está callado ya. Yo creo que está sí. Pensando mucho o tenemos problemas. Yo creo que sí hay repercusión. O sea, yo creo que sí. El tema es que se conjugan dos hechos que son inéditos, por lo menos de la historia reciente. Digamos que si hiciéramos un teorema, diríamos que el respaldo que tiene AMLO, es decir, AMLO más el rechazo de una mayoría ciudadana a lo que huela a PRI, PAN, PRD o lo que huela a oposición en este momento, pues es igual a un destino fatal de la oposición, ¿no? Porque se juntan estos dos eventos en donde el presidente de la República llega a tener una aceptación en un sector importante o en sectores importantes que no había tenido
desde hace mucho tiempo un líder político, de tal manera que incluso mintiendo le sigue creyendo ese sector, ¿no? Y por otro lado hay un rechazo ya muy marcado a los partidos políticos, que en estos momentos son de oposición, que se confirma con los liderazgos que tienen estos partidos. Es decir, el rechazo que se tiene sobre el PRI, el rechazo que se tiene sobre el PAN, termina siendo confirmado a partir de los líderes que están encabezando estos partidos. Entonces, esos dos actos o esos dos hechos repercuten en todo lo que ocurre en la esfera política y en este caso en la esfera electoral. Entonces, puede haber una guerra sucia o una guerra de contraste, porque no toda la crítica es guerra sucia, no todo el contraste que se haga sobre un político o un gobierno es guerra sucia. Es decir, tú haces un recuento de las fallas que tiene este gobierno, de los fracasos que ha tenido este gobierno, y no necesariamente es guerra sucia. Para algunos lo van a plantear como guerra sucia en redes sociales, porque hay un sector de la población que está esperando digamos, está convencido de que los ataques contra el presidente, contra el gobierno, pues están compuestos no necesariamente de datos que puedas comprobar, ¿no? Sino simplemente de una intencionalidad. Entonces tú puedes tener todo eso en una campaña electoral y el efecto va a ser aplastado por la sensación que tiene un sector amplio de lo que piensan del presidente por un lado y sus aliados, su candidata en este caso, y lo que piensan de la oposición. Entonces, esas dos cosas no permiten que tenga el efecto que en otro momento normal, digamos, de la historia tendría un funcionario. Es decir, una campaña como esta contra otro personaje lo hacen pedazos en semanas. Exacto. En esta ocasión me parece que falla por eso, ¿no? Es decir, esos dos efectos que están ahí no te permiten que pase nada más. Poder contra poder se anula un poco. Lo que pasa es que no lo tienen. No, la oposición no tiene el poder, no tiene ese poder en este momento. Y es una jugada medio maquiavélica de López Obrador desde el principio. Él parte las aguas y estás conmigo o estás contra mí. Y, por ejemplo, aquí yo colocaría esta campaña abierta de Ricardo Salinas. Sí, que es buenísima. Que ya hasta lanza su página. Y se pone en un vis a vis con el gobierno. No, acaba de subir un tuit hace 10 minutos que dice... Bueno, perdón, termino la idea. Ajá. Y entonces, ¿habrá quien le cree a pie juntillas a Ricardo Salinas? Sí, desde luego, la gente que odia a López Obrador, ¿sí? Pero quienes no, que son mayoría, pues desde luego nutren más. Creo que es la mitad y la mitad, cálmate. No creo que sea la mitad. Fíjate que ese va a ser... Esto de mayoría, es que a ver, hermana López pues, está... Esa es la gran interrogante. Es la gran interrogante de todo esto. Uh-huh. ¿Cuál es el número realmente de voto duro en contra que tiene López Obrador y el régimen? ¿Y cuál es el voto duro que tiene a favor? Pues eso se va a ver el 2 de junio. ¿Sí? Esa es la gran interrogante. Pero yo creo que está una gran porción, o estamos esta gran porción, que ni estás de un lado ni del otro, pero desde luego que no te chupas el dedo con un personaje como este señor, ¿no? Porque los medios traen un juego. Putazo de la chingada. Claro. Los medios traen un juego. Razón. Es decir, ¿de qué se trata el juego que traen los medios ahorita? Y me refiero a los medios... convencionales. A los medios de referencia. Los medios que sí tienen la suficiente audiencia, las suficientes tirajes o ventas en sus diferentes plataformas para poder, digamos, negociar publicidad con el gobierno a través de su medio o a través de empresas afiliadas. Pero es que, Jorge, ya no hay medios, o sea, ya no hay periódicos que tengan un volumen de lectores, ¿no? Que tú puedas decir, puta, aquí soy, no, pues no. No, pero sí tienen la influencia necesaria, es decir, esos medios que sí siguen repartiéndose el pastel de la publicidad, que no es menor, aunque le haya bajado mucho. No, claro, pero yo no creo que sea por influencia, sino ya más bien por conveniencias de este gobierno, ¿no?
A ver, es que yo creo que sí. O de los gobernantes estatales. A ver, yo creo que sí sigue habiendo una influencia de los medios. Sí, claro. A ver, es decir, ¿cómo cuál? No, es que es una influencia simbólica. Me parece que tú no puedes, tú no puedes quitarte de la cabeza de que si un funcionario público de pronto le publican un reportaje en donde le exhiben corrupción y el medio que lo publica es un medio medianamente leído, O creíble. O creíble, y lo sube a las redes y está todo este juego de plataformas. La idea es que ya lo sabe todo mundo, ¿no? Es decir, el pensamiento no es, bueno, lo leyeron 15 personas. 117 personas. No, digo, No, el punto es, ya está en redes, Sí. ya lo vio Todo el mundo. todo el mundo. pero una cosa Hay es que mucho los de egos Más de la allá verdad es de que se si es influya. cierto efectivamente o Porque, no. a ver, yo creo que a todo México le queda claro que los hijos del presidente están metidos en asuntos ahí medio De oscuros, corrupción. de corrupción. Pero ¿cuánta gente cree en eso? Pues por el simple hecho de provenir, ya sea de mexicanos contra la corrupción o de latinos. Es que ahí es ahora donde- sí voy a decir latinos, si no me cagan aquí. Pues Es ya que hay es- un descrédito, Es que ahí es donde está el tema. O sea, una cosa una es... predisposición al descrédito. Una cosa es creer, o más bien, una cosa es no creer y otra cosa es no querer. No querer, no querer creer. No querer que lees. ¿No? Porque tú puedes decir, claro, o sea, tiene lógica, tiene sentido, hay audios, mira, está diciendo fulano que sí. Pero pues, simplemente no me interesa, ¿no? Porque yo sigo en esta idea de volver al pasado, no me interesa y quieren al presidente. Entonces, esos dos factores son los que neutralizan todo lo demás. Ahora, la gran interrogante, volvemos al tema, es ¿cuántos son, en términos nominales, los que van a votar a favor de la candidata del presidente y cuántos van a votar a favor de la candidata de la oposición? Esa es la gran interrogante. Claro. Porque a lo que iba es, el juego de los medios en este momento es, disfrazan una crítica porque en algunos medios están recibiendo favores del gobierno, no necesariamente en sus páginas. Hay medios, hay empresas que tienen filiales que están haciendo otro tipo de negocios con el Pues gobierno. Como los hospitales Ángeles. Como Ángeles, que tiene sus empresas que se están beneficiando por este gobierno y a su vez tiene una televisora, un periódico y programas de radio. Sí, claro. El otro es el Heraldo Group Media, que tiene empresas diversas que se está beneficiando. Es decir, ese es el juego de los medios, ¿no? Sí, y claro, y luego tienes por otro lado al presidente diciendo una y otra vez en su mañanera que eso ya no es así. No, que bueno, era el pasado. digamos que Sí. él está en su juego Entonces, retórico. No, claro, ¿no? claro, pero aquí volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo se transforma la influencia de los medios? ¿Cómo se disfraza el discurso o el falso discurso? ¿Y cuál es el efecto final que tiene entre los ciudadanos? Pues eso es algo que... Pues que vamos a ver. ahí, por ejemplo, hay un choque de poderes. Cuando de pronto se dice, es que no tiene ningún efecto. Yo creo que sí tiene un efecto. Yo también. ¿Por creo. qué? Porque el presidente tiene que salir un día sí y otro también. Vaya, acabas de decir que, hoy lo no, volvió- que las encuestas no se mueven. Hoy lo volvieron. La No. guerra sucia. No, es que a ver, hay dos los cosas. hashtags, Ok. que es Tú otra tienes, cosa. tú tienes No. tú tienes un efecto de una guerra sucia, por llamarle así. Sí, ¿no? pero un hashtag no es lo mismo que Ese Televisión efecto- Azteca, perdón. Ese efecto, el Pero ¿quién le crea presidente, Televisión Azteca? el presidente de la Muchas República personas. No, Sí. lo ha acusado. No sé si le crean, la ven. pues sí, pero ver no es creer. El presidente ha acusado, digamos, la campaña y le ha dolido, a tal grado que ha salido a su mañanera un día sí otro también, a tratar de revertir y a tratar de neutralizar. Entonces, ahí hay un choque de poderes. Claro. ¿Quién tiene el poder más fuerte en este momento? Pues es lo que vamos a ver el 2 de junio, porque eso no lo podemos decir, porque el presidente dice una cosa y algunos medios, ahí viene este otro juego de poder en donde muchos medios están jugando también, en donde muchos medios están apostando por alimentar la versión del gobierno, ¿no? Y defender incluso la versión del gobierno, y otros medios están apostando a magnificar, digamos, los errores, las fallas o las revelaciones que se dan sobre corrupción o sobre lo que sea
relacionado con el gobierno. Entonces, tienes a los medios jugando esos dos roles. Y en ese caso, las percepciones pues, son diversas. Las encuestas nos dan una percepción de que estaría ganando el gobierno. ¿Por qué? Pues porque la candidata oficial va arriba, porque el presidente de la República tiene un 73% de aceptación. Muy bien. Pero aquí viene el tema. ¿Creemos realmente a pie juntillas en lo que dicen las encuestas? Pues no sé. Yo digo que no es tan fácil. Entonces, se resume en la gran incógnita es, A ver, se resuelve el 2 de junio. A ver, pero también hay de medios a medios y de personajes a personajes. El tema de Ricardo Salinas es no nada más Televisión Azteca, es él como figura, ¿sabes? Y es un personaje que es un empresario, que tiene varias empresas, etcétera, que tiene recursos, que hubo o hizo negocios en el pasado con este gobierno, ¿no? Que empezó con este gobierno como aliado y hoy hay un claro distanciamiento. Y me parece interesante porque él tiene una concesión del Estado mexicano que son los canales de televisión. Y entonces es interesante como que no es todo el medio, sino él, ¿no? Él como su propio vocero, su propio punto de vista sobre lo que sucede en México y en el mundo, y no sabemos exactamente si nada más se dedica a vociferar en redes sociales, ¿sabes? Pero es interesante ver un tuit que puso. Hace que 10 dice, minutos, dices. No, ya hoy como López 15. Obrador volvió a referirse a mí, porque antes de este tuit, el fin de semana publicaron en algún momento una página tras el hecho de que dice López Obrador y todo el gobierno y todos sus aliados que Ricardo no paga impuestos, que Grupo Salinas no paga impuestos. Publicaron una página web que para desmentir eso y decir, a ver, en realidad lo que pasa es que me extorsionan. Los del SAT se dedican a extorsionar a los empresarios y no nada más soy yo, son Oye, muchos. y que Pero seguramente, permíteme. nada más porque tiene que ver con esto, y seguramente fue propiciado, fue a partir de las declaraciones de otra empresaria, Sí, claro, que de estuvieron este Aramburu fin de semana. Zavala. Asunción. en donde Exacto. ella hace alusión a cómo se le aconsejó cuando se vendió la empresa, Los que- socios, Modelo. los Grupo mismos socios, Modelo. ¿no? Sí. cómo se le aconseja que Se ampararan. pues que evadan, que se amparen para evadir el pago de esos impuestos. Ujú. Y ella dice que en una reunión familiar, pues ahí se toma la decisión de, pues no, de enterar los impuestos y de que se hicieran las cosas bien. Bueno, me da la impresión que no es la presión gubernamental la que lleva a Salinas a hacer esto, es decir, intentar como aclarar como los puntos sobre las IES, sino más bien es esta declaración de esta empresaria que se Puede ser. convirtió en tendencia y básicamente redujo a Salinas Pliego y su grupo como tramposos. Ahora, Sí. que es A la ver, mujer pero más rica espera. del país, ¿no? Más allá de eso, lo que es interesante es lo siguiente. Pueden ser todas las cosas que dices. Yo creo que él está defendiéndose y va a seguir defendiéndose. Yo no lo estoy defendiendo a él. Lo que estoy diciendo es que es una figura que ha creado su propia marca para contrarrestar u oponerse al gobierno en turno. Bueno, para seguir evadiendo Para su lo que sea, responsabilidad. para lo que Porque sea. eso no es defensa. Para lo Me que disculpas, sea. pero no es Para defensa. lo que sea. Óyeme, el cabrón debe 3 Oye, veces el presupuesto anual de Baja California Sur. Cálmate, tranquilízate, por favor, lee, informes, No, es que tú eres fan del tío analiza. Richie. No, yo no soy No, fan de no. nadie. Me parece Es sobrina. interesante el Es sobrina, fenómeno la sobrina Sonia. comunicacional. Y dice él, hoy López Obrador volvió a referirse a mí, como ya es costumbre, diciendo que yo nunca he entrevistado a nadie. Mira cómo tiene los ojos felices. En respuesta, le digo a mi amigo que yo sí acepto el reto y quiero entrevistarlo. Personalmente, para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas. Ponle fecha y hora, presidente. Yo ahí estaré. Si te animas, me comprometo a llevarla en todos nuestros canales de televisión y canales digitales. Es más, hasta compartirla con todos los medios si así me la piden. Estoy seguro que como buen demócrata vas a aceptar y tendremos un intercambio de ideas útil y sano, para que lo vean todos los mexicanos. Una conversación democrática y libre. ¿Cómo ves?
¿O ahora me vas a salir a mí con lo de la investidura y te vas a hacer para atrás? ¿Qué dicen mis seguidores? ¿Quieren ver en vivo y a todo color a Ricardo Salinas entrevistando a Andrés Manuel? Nada es más democrático que el libre intercambio de ideas. Hasta le sirve para hacer campaña ahora que hay veda electoral. No, ya nomás le faltó decir, ¿le entras o te pongo el rajado? No, lo que quiero decir es que a mí, más allá, yo no conozco ni sus declaraciones de impuestos, ni sé, ni he leído ningún expediente del individuo, no. A mí lo que me llama muchísimo la atención es el efecto, es el poder mediático enfrentado a un gobierno. Pues es un empresario que está desafiando al jefe del Estado mexicano. Semi-enfrentado. Que yo no sé si lo hubiera hecho con Carlos gobierno. Salinas, por ejemplo. No lo sé, O no lo con Ernesto sabemos. Zedillo. Son otros momentos y otras épocas. Y A ver, elige hay un otras momento- herramientas también elige un momento para electoral poder donde- discutirlo. No, yo no estoy hablando de momentos electorales. Pues cómo no. Yo estoy ahorita el diciendo presidente que hoy difícilmente va a todas las personas tienen la posibilidad de discutir mucho más abiertamente o decir lo que se les dé la gana a través de redes sociales pero- que antes no había. No, pero en este Punto. caso yo no lo reduzco a eso. Yo sí. No, por el no tamaño- nada más, a por ver, el no tamaño nada del más. personaje. Él está utilizando Por el tamaño del también personaje. Es decir, no. la televisora y las redes O sea, no, y no es que- todo yo no lo que reduzco implica al la hecho de decir, televisora. ya en este momento cualquiera puede salir y retar al presidente. No, me parece que por el tamaño del presidente, del personaje, no se reduce tanto a eso. Evidentemente, pues están los medios, las plataformas, pero me parece que en este Yo caso. les dije que él tiene una estrategia, tiene algo, es decir, no sabemos qué es. Pues tiene un chingo de feria. pues, No es tiene nada más una una cuenta tontería. bancaria bastante Sí. potente. No, a ver, Él lo está haciendo por él algo está- y no sé qué es. Él está retando al No es presidente. por el asunto de no voy a pagar dinero, no, tiene para pagar eso y más. O sea, no es un asunto de dinero nada más, es un asunto que va más allá del dinero, desde mi punto de vista. No, bueno, Y va 63 más millones de allá. dólares, aunque No, tenga yo creo que mucho todo lo que ganas, tiene pues que ver sí. con empresarios se reduce a dinero. Sí. Eso o sea, ganó todo. en el último trimestre del año. No. Sí. No. Bueno, Sí. ¿dónde dice eso? En las cuentas. Lo que pasa es que tú no analizas. No, No, pero no lo ganó él. A ver, el pero no lo ganó él. el propio Lo Sergio gana- Sarmiento dice no. que no tiene ese dinero. No Sí. lo ganó él. Lo ganan las empresas. Las empresas, en no donde estoy él hablando es- de sí, él. Claro. O sea, Pero- obvio, él no. Por Es eso. como si Slim ganó todo en miles de millones, no. Pero todo se reduce- Sus a ver, empresas, tiene 1000 todo- empresas. A Todo se ver, reduce a dinero. Pues sí, entre Todo se otras reduce. cosas. Ujú. Y yo no creo nada más que sea un asunto. No, de- seguramente quiere influir en la escena político, no ahora, porque estas elecciones ya están aquí, pero quizás a futuro. O sea, más bien tú lo que piensas es que tiene un plan político a futuro. Quiere ser Exacto. candidato en algún momento. No, el él. candidato no, poner a alguien posiblemente No, así, un Milei mexicano, yo creo que sí. No él. Pero es que para eso no necesitas ser tan protagónico. O sea, eres protagónico para que te conozcan. para que Exacto, tú te ahí es conviertas en donde el ya no, mi carismático. propia idea no Ajá. tiene Por aquí sentido. tendría sentido que él quisiera ser Porque él candidato. creó No, pero una él- estrategia para hacer él su propia Exactamente. marca. Y o está sea, haciendo no lo es- mismo, Sí. lo no mismo es que nada López más, Obrador, está como partiendo aguas. Exactamente. Entonces no es nada más de, ay, sí me cae mal el presidente, ¿no? o No, ay, no. pero Al cual siempre se refiere como mi amigo, mi sí, pero es una colega, cuestión mi de lana primo. también, Sonia. O sea, aquí No andamos- sé. Pues mira, si a uno que le cobran 1,000 pesos de impuestos, no los quieres pagar. Imagínate 63 mil millones. Pues no. Pero Es un no es asunto de dinero. de hoy, el señor por tiene favor. amparándose desde Vicente Fox para acá. Exacto, entonces no, No, ¿qué me pues- dices de ahorita? Pues tiene una historia que te lo revela, Sí, pues como un evasor pero profesional. hay trillones de evasores profesionales. No, bueno, pero aquí estamos El hablando de él. tema es por qué este personaje, estamos que es hablando un de- evasor profesional, crea una marca propia de sí mismo y sale a la luz. Los Porque evasores, puede, por lo general, porque no puede. salen a la luz. Porque es el tercer hombre más rico del perdóname. país. No Pues es porque nada más quizá- un asunto a ver, porque puede. Porque No, el que asunto no. puede Todos los reducirse. demás también podrían y sin embargo Pues no lo no, hacen. los otros no están en los medios de comunicación. Por eso, porque no lo han creado. No, bueno. Deliberadamente lo creó, es lo que estoy diciendo. Bueno, este es el único evasor
de los multimillonarios mexicanos. O sea, no lo digo es yo, lo el dice el único presidente. evasor. Larrea, no, Salinas Eso tampoco. es lo que te Éramos- dice no, el vamos, se lo presidente dice y el tú le presidente. crees. No, Mira, no, qué yo no le creo, pero a ver, bonito. no habría razón Ay, tan bonito. para perdonarles ahí. El 8,000 Nacho, millones. que le No, cree el no, no, pues, presidente ¿cómo que todo le lo falta al que tío dice. Ricardo? Yo no le creo a ninguno, Nachito, ¿Cómo no que te no? equivoques. No le creo ni Tú a eres uno fan. ni a otro, pero decir que es el único que no paga Bueno, pues, impuestos dicho de por el todos los presidente, empresarios dicho de por este el país, presidente. estás pero bien pendejo. No. O sea, no. Bueno, mira, ya se enojó porque le estás criticando al tío No, no Richie. me enojé. No, ¿cómo que Lo no? que estoy diciendo es que tú crees que efectivamente este es el único que no paga impuestos, ¿no es No, cierto? pues no, que el presidente nomás lo eligió así por bonito. No, no lo eligió por eso. No es por el tema del dinero, es lo que estoy diciendo. Bueno, Justo eso es lo que estoy diciendo. Que no es ni el único evasor ni el primero. tú dices que los empresarios Muchos, tienen otro Dios. muchos Más allá empresarios. que el dinero. No, No, muchos. más bien lo que No. a ver, lo que está diciendo No, Sonia yo no estoy hablando de es que algo tengan pasó. un Dios Lo o que, no. lo que está diciendo Sonia es que algo Perdóname. pasó No estoy en la hablando de eso. relación política de López Obrador y Salinas Pliego. Exactamente. Algo pasó en la relación Que tuvo personal. él que crearse una figura. Que lo mandó a chingar su madre, el Ricardo No, Salinas es al muy presidente. Pues, ¿cómo no? reduccionista. No, pues Lo así. tuyo. No es reduccionista. O sea, eso pasó. No le Y quiere entonces pagar, no ya, paga. luego tú dices, todo esto es porque éramos amigos y como no me quiso pagar, a ver. entonces ya no somos amigos. Pues es que, a ver, hay que Ajá, definir. y como hay que es el definir. único que No, López no. Obrador encontró que Ahora, no a paga ver, impuestos eso de amigos es de mucho decir. todo el país. Hay que hacer un poco Ajá. también. Hay que hacer, a ver, Ajá, hay que ajá. hacer un poco de historia también. Historia reciente, no tan para allá. A ver, Salinas Pliego y López Obrador tenían una relación que lleva al presidente a darle una serie de beneficios al principio del sexenio. Es decir, de entrada su banco Y hasta ponen al secretario de Educación, por favor. era la base, digamos, técnica para repartir los programas sociales. Sí, Esto ocurrió a principios del sexenio. sí. El secretario ¿de qué era? El secretario de el que acabas de mencionar. ¿Quién es De Moctezuma? Educación, Moctezuma. Educación y posteriormente actualmente es Embajador. embajador en Ah, Washington. Sí, Además de otros beneficios que tenía Salinas además, Pliego. De pronto, algo pasa. algo pasa, efectivamente. El Y es propio porque se López- dieron cuenta que no pagaba impuestos. El, no el- me la el creo. propio. Espérame, O sea, espérame. Y que es el único, además de todo el país, tampoco. El presidente toma una decisión y decide estructurar un banco del Estado para hacer lo que hacía el Banco de Salinas Pliego. Tiene complicaciones, no es tan fácil, hay regulaciones financieras, etcétera, etcétera. Decide hacerlo con uno de los bancos que tenía el gobierno, ¿no? Y a través de esa figura decide hacer el Banco de Bienestar, ¿no? Y ahí se rompe un poco la relación. Las críticas empiezan a darse y empieza los problemas entre Salinas Pliego y sus televisoras, o su televisora, con funcionarios del gobierno. Y empieza a haber una guerrita entre funcionarios del gobierno, las empresas de Salinas Pliego. Pues comenzó con el marco de la pandemia. ¿No? Pero el presidente no se metía. ¿En qué momento decide meterse? Eso fue muy reciente. Cuando descubre que es el único evasor del No, mundo. no, evidentemente no. O sea, En un momento decide meterse cuando Salinas Pliego ya me da la impresión de que sí estaba causando un problema y una mella en el gobierno, ¿no? Con su actividad pública en redes sociales, su marca, como le llamas tú, que se generó en redes sociales, sus propias televisoras generando campañas abiertamente en horario triple A, como le llaman las televisoras, en horario estelar, sacando reportajes relacionados con la política en educación, la política, en fin, el gobierno. Empezaron contra Gatell en la pandemia, exactamente. Bueno, hay un momento en el que el presidente dice, a ver, ya estuvo, y se mete. no, claro, Y a pero partir de que se mete, ya la que confrontación es... pero independientemente Tú a tú. que las televisoras hayan hecho esto como estrategia, que muchas televisoras lo pueden hacer o muchos Pero no medios de como TV Azteca, comunicación, Me parece como que sea, aquí no hay. No hay está bien, No hay un referente. como lo hayan hecho. Él No, y en sí tampoco mismo, está Azcárraga Gallán, él como que es un personaje personaje, alterno. él como personaje se construye a sí mismo. Sí, Él pero, hace a ver, su propia marca sí y su propia sí, identidad sí, pública. pero ahí sí, Sonia, yo ahí sí, a ver, sí, pero tampoco hay que ser ingenuos. Es evidente que él
tiene Por una estrategia algo, mediática. a fuerzas, de- por eso pero no, es lo que estoy pero no por diciendo. algo, pues es simplemente para defender una posición que ya el gobierno se le está echando encima. Entonces, él dice, a ver, tengo las televisoras, sí, pero yo también puedo ser, Sí, ahí es en la donde punta él de una entra. lanza, ¿no? Y lo hace. Pero a ver, a mí lo que me parece a estas alturas ya relevante, después de esto que tú leíste hace un momento, es cómo ya se convierte un desacuerdo entre dos personajes poderosos, que es el presidente de la República y un empresario que está en el top 10 de los empresarios más ricos y poderosos de México, en donde ya se convierte en una confrontación directa. Exacto. Es decir, ya la exacto. investidura presidencial, que el propio empresario se jacta y se burla de alguna Exacto, forma, no, absolutamente. ya eso me parece que ya está cruzando las rayas La línea. de lo que en su momento se llamó el sistema político mexicano. Exacto. O sea, tú no podías cruzar la raya Este me parece como fenómeno comunicacional una cosa nueva. frente al presidente de la República. Por supuesto. ¿Por qué? Pues por muy simple, porque el poder presidencial tenía absolutamente la fuerza y el poder de aplastarte y de convertirte en uno de los hombres más ricos Absolutamente. a uno de los o el hombres más pobre, o menos más jodido. ricos. Sí, claro. ¿No? Bueno, me parece que aquí la apuesta de Salinas Pliego la está elevando. No sé a qué se está teniendo. No, ni Si yo. a que le sabe cosas al presidente, si a que realmente sabe y está convencido que el presidente nunca va a cruzar la raya, digamos, al revés. No lo sé, pero me da la impresión de que sí está jugando, está apostando ya muy alto. Claro, y el presidente, ¿qué es lo que hace para bajarlo o contenerlo? Le saca lo de los impuestos, como si no lo hubiera sabido nunca. Por supuesto que lo sabían siempre. Desde el primer día que estuvo en el gobierno, el presidente No, pero a ver, sabía que Salinas tiene créditos fiscales y pleitos fiscales desde el 2006. Por eso, no pues, es una pero- cosa nueva. pero es un instrumento que utilizas Pero contra miren, él. Exacto, el Pero vamos presidente a ver, utiliza pero- eso para pero- presionar no, pero- para que pero- pague. Eso es obvio. Pero pues. vamos a ver lo Pero que no pasa. es porque se acaba de dar cuenta que es el único evasor fiscal. Vamos por a ver favor. qué pasa después de la elección. Sí, ahorita el vamos presidente, a ver, yo ahorita el creo aparato, que- ahorita Bueno, el hay que aparato de vernos gobierno, aquí después de la sí, elección. ahorita el aparato de gobierno no va a actuar. Ya no hay que hasta que No. el Vamos a ver qué pasa después de la Aquí elección. nos vemos el A lunes. ver si sigue con los huevos muy alzados Sí, sí. o a ver si el presidente se queda atado de manos, ¿no? Es así. No, por eso, a mí me parece que es una pelea, un pleito que no sabemos cómo va a terminar, porque es uno de los, quizá el único pleito que hemos visto de este nivel, Ujú. ¿sabes? Que la lógica te dice, no la evidencia, Que porque no la podría ganar tenemos. el Estado mexicano. No. Puede Del ser. por qué, digamos. Del por qué. ¿Por qué un empresario del temple de Salinas Pliego, es decir, me refiero al temple, no por alabar que sea, no, simplemente no. que es un empresario Al talante. El de esos. talante, sí, de Un los que empresario de ese gritan, de nivel, los que un le empresario de vale. un empresario de ese nivel no se calienta tan fácil con asuntos como estos. Ujú. Y no eleva la apuesta a confrontarse con el presidente de la República por asuntos como estos. Sabe a qué se atiene. Exacto. La lógica te dice que algo sabe Salinas Pliego Del presidente. del presidente o de su familia que le permite elevar esa apuesta. Exacto. O no, pues nada más blofea y vamos a ver si lo sigue haciendo después de la elección. Es que Pavlov se me hace mucho. Creo que Pavlov se me hace demasiado elevada esa apuesta. Porque, Así, a ver, en yo este también. país se puede decir lo que quiera el presidente del presidente López Obrador, que no es como los anteriores. Sí, pero el sistema político mexicano sigue siendo exactamente el mismo. Exacto. Y pueden aplastar, si se lo proponen, Pues ¿te acuerdas cuando A un llegó empresario como Carlos Salinas Salinas Pliego? de Gortari, el primero que metió a la cárcel fue un empresario banquero? pues creo que el primero que mete a la cárcel es la quina y luego... No, después- al divino. antes de la quina metió al banquero a la cárcel. Ah, no me acuerdo. Al divino. Yo estaba muy chiquito en ese tiempo. Bueno, ahí la vamos a dejar. Gracias por estar con nosotros. Esta conversación, como verán, se incendió. Sí, a ver, de los 8 escuchas que tenemos, A ver, ¿quién está con Nacho? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con Jorge? que voten. Vótenle, porque aquí no pasa nada, aquí nadie se enoja. Y si se enojó Nachito, pues ni modo. La que me pendejeó fuiste tú. Ay, yo lo pendejé, sí. pero nadie se enojó. Pero de Entonces, de cariño. No es Oigan, porque hayas cruzado esa no línea crucé la línea. que cruzó Salinas Pliego.
Nos vemos aquí la próxima semana. Sonia del Valle, Nacho Alvarado y Jorge Torres. Oigan, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y en la red social, en la página web de Nacho, que es ¿qué? ¿Ignacio qué? AlvaradoAlvarez.com. IgnacioAlvaradoAlvarez.com. Ahí pueden seguir todos los podcasts, la temporada 1 y la temporada 2 de Los periodistas viven de noche. Y nos vemos la próxima semana. Vámonos.